darle el uso de la palabra a Mariana Campos. Me permito leer su currícula. Ella es licenciada en Economía por el ITAM y graduada con honores como maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. Es especialista en gobernanza de las finanzas públicas con 20 años de experiencia en el tema y está a cargo del programa de presupuesto en México Evalúa. Sus áreas de experiencia son finanzas públicas, gasto público, gobernanza, infraestructura y contratos públicos. Ha publicado también varios estudios en dichas áreas. Participa activamente opinando en diversos programas de radio y televisión y escribe artículos de opinión en la prensa. Al inicio de su carrera trabajó en el Gobierno Federal en la Unidad de Planeación Económica de Hacienda Pública de la propia Secretaría del Ramo y previo a México Evalúa se desempeñó como consultora asociada en Grupo de Economistas y Asociados GEA. Adelante, Mariana, con tu intervención inicial. Señoras y señores legisladores, distinguidos integrantes del panel de discusión, estimados representantes de los medios y todos los presentes. Agradezco a la Comisión de Energía de esta soberanía por su invitación al Parlamento Abierto. Hago votos para que este ejercicio sea realmente abierto, se escuchen los argumentos y para que todas las propuestas sean valoradas en su justa medida. Acudo a este foro a nombre de México Evalúa, una organización de la sociedad civil especializada, profesional e independiente con 12 años de trabajo comprobado a favor de la transparencia, la eficiencia y la honestidad en el gasto público. El mensaje que quiero dejarles hoy es este. No es ideología, no es política, no es llevarle la contraria a nadie. No hay dinero público que alcance para pagar esta reforma y tampoco tiene sentido hacerlo en los términos que se propone. No fortalece a la CFE y no resuelve los retos del sector. Permítanme explicarles por qué. La reforma busca poner en marcha un antiguo modelo de generación de electricidad en un contexto en el que la transición a energías limpias y renovables es urgente y requiere de inversión. Un cuasimonopolio estatal que dejó de ser viable hace 30 años por ser insuficiente para el desarrollo de México. Hoy los privados ya generan 62% de la energía eléctrica a nivel nacional, pero la actual reforma busca reducirla de tajo a 46% y sin claridad en los términos de su participación. Propone cancelar contratos de participación privada que derivará en litigios, pago de indemnizaciones, valuados en más de 60,000 millones de dólares por la CFE, un 20% de nuestro presupuesto público, por contratos cancelados de facto. Esto es una destrucción de valor que creo que tenemos que enfocar una reforma en un objetivo y una misión distinta. El costo de la misma es limitar el desarrollo de México y de la nación. En pesos esto es incalculable. Otro inconveniente de esta propuesta es que los privados actualmente generan electricidad a un costo 2 veces menor al de la CFE. No hace sentido producir electricidad a un mayor costo cuando se puede producir uno menor. Aumentar la participación de la CFE en las condiciones actuales elevará el costo del servicio eléctrico que los ciudadanos pagaremos sí o sí vía mayores tarifas eléctricas o si éstas se mantienen estables a través del subsidio que Hacienda le entrega a la CFE con recursos del presupuesto financiado con nuestros impuestos. El subsidio es la diferencia entre la tarifa y el costo real del servicio. Así es como esta empresa ofrece tarifas más accesibles a los clientes. Pero no hay dinero que alcance porque a pesar del tamaño de nuestra economía, México tiene un gobierno crónicamente pobre. México recauda el equivalente a 16% de su Producto Interno Bruto, cuando el promedio latinoamericano es de 23%, 30% menos. Sin importar el partido en el poder, pues tenemos un gobierno con un presupuesto muy limitado. El costo de oportunidad de este recurso es enorme. Cada peso que se destina a subsidiar la electricidad, pues deja de utilizarse en educación, salud, seguridad y otras necesidades. Al gobierno ya no le dan las cuentas. En los últimos 20 años el gasto de pensiones aumentó de 1 a 5 puntos del producto y los ingresos no lo hicieron en la misma medida. La inversión pública ha sido desplazada y no se ha podido recuperar. Datos de 2021, la inversión física excluyendo Pemex cayó 12%, el gasto de salud se estancó, los subsidios para financiar servicios del INSABI fueron 30% menores que el promedio observado en 2012 y 2010, entre 2012 y 2018. La inversión en escuelas acumuló 3 años de caídas, la situación financiera de estados y municipios es delicada, las participaciones han caído respecto al sexenio anterior. No hay dinero que alcance y por eso ni el gobierno ni la CFE pueden prescindir de la inversión privada en este sector estratégico. La situación fue tan crítica en 2021 que se dejó de otorgar subsidios mensuales a la CFE desde agosto, a pesar de que la empresa los necesitaba.
A julio de 2021, el presupuesto de subsidios para CFE llegó se completó. Dejar a la CFE 5 meses sin subsidio no tiene precedente. Esto indica que el gobierno no tiene cómo darle más recursos y capitalizar esta empresa. Es claro que no podrá financiar un mayor subsidio con los recursos actuales. Sin duda, la situación de CFE es delicada, la empresa se debilitó financieramente, tuvo su peor balance desde 1990 y uno de los 3 peores años de inversión en la última década. La inversión de CFE ha ido en picada, hoy es 15% menor que la registrada de 2010 a 2015. Pero no se propone inversión para la transición energética, o al menos no se propone un plan de financiamiento para poder transitar. Recordemos que al echar abajo el régimen de jubilación de 2013, el costo de las obligaciones laborales de la empresa se disparó 236%, lo que derivó en un resultado de operación negativo, después de haber logrado 2 años consecutivos de ganancia. Estos han sido los primeros resultados del revés de la reforma de 2013. Las pérdidas de operación de CFE han hecho que su patrimonio se reduzca, pero con esta reforma se está buscando, pues, eliminar la obligación de la empresa de ser rentable, no ofrecer un valor económico a la sociedad, que Hacienda ya no revise su presupuesto, exceptuar a la CFE de hacer el mejor uso del dinero público del artículo 134 constitucional. En esos términos no hay dinero que alcance. La rendición de cuentas no puede exentarse cuando se trata de dinero público. Los ciudadanos merecemos y queremos el mayor valor a cambio de nuestro dinero. Si la iniciativa de reforma tuviera números sólidos, vendría acompañada de un plan de financiamiento claro y viable, pero se presentó sin este plan. Y ese plan tendría que contemplar una ambiciosa reforma fiscal para aumentar la recaudación y destinar esos recursos a la CFE, pero no es así. La recaudación tributaria a la mitad de este sexenio se mantiene estancada, las perspectivas de crecimiento no son alentadoras, el presupuesto de 2022 no se va a cumplir tal cual fue planteado porque todos los analistas ya han reducido sus estimados de crecimiento. Las perspectivas, hoy estamos en contra de todo deseo en un estado de estanflación. Y la situación no es nada alentadora. El balance después de transferencias de CFE promedió 53,000 millones de pesos de 2016 a 2020, gracias a que se recibió un subsidio de 72,000 millones también en promedio. Para mantener ese balance en 2021, el gobierno hubiera tenido que otorgar a la CFE un monto de 56% mayor ese promedio, 114,000 millones de pesos. Es todo el presupuesto de Sedena, es el financiamiento completo de las universidades estatales, 3/4 partes del de la Secretaría de Salud. Limitar la inversión privada que ya participa activamente en el sector sin un plan de financiamiento público, esta reforma se traduce en una disminución en la inversión del sector. Impensable cuando se requiere lo contrario para ser un destino atractivo a la inversión y urgir la transición a energías limpias y renovables. La buena noticia es que la perspectiva sobre el sector eléctrico es muy alentadora. Me parece que se subestima el crecimiento de la demanda por electricidad que nos viene en los próximos años. No crecerá 3 o 4%, sino exponencialmente como resultado de distintas transiciones: la descarbonización de la economía, la digitalización de la economía, la crisis hídrica y la electromovilidad. Entonces, la reforma debería ampliar y no limitar la generación de electricidad. Habrá mercado suficiente para los privados y para la capacidad de CFE, pero la empresa estatal debe seguir ofreciendo valor económico y estar dispuesta a competir, mejorando su costo-eficiencia, invirtiendo más, identificando modos sostenibles para capitalizarse, como la emisión de acciones, compartiendo riesgos con los privados en lugar de eliminarlos, transitando a los privados al mercado eléctrico mayorista que ya está operando y reanudar las subastas. Por todo lo anterior, consideramos que la reforma eléctrica, en los términos en los que está planteada, debe ser rechazada por esta soberanía. Muchas gracias por su atención. Gracias, Mariana. Vamos ahora a darle el uso de la palabra al doctor José Arturo Cerón Vargas, de quien me permito leer su semblanza. Él es licenciado en Economía con especialidad en Modelos Econométricos por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Es también maestro en Economía con especialidad en Desarrollo Económico por la Universidad de las Américas, Puebla. Cuenta con estudios de doctorado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional y estudios de doctorado en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala, Asociación Civil, así como con diplomados en Planeación y Operación Legislativa por el ITAM y Evaluación de Políticas Públicas por el CIDE. Dentro de su experiencia profesional se destaca ser director general del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México, conocido como Evalúa Ciudad de México, de 2012 a 2018,
secretario del Comité de Evaluación y Recomendaciones en la Ciudad de México, coordinador ejecutivo del programa de Es importante porque el sector en el que participamos, que es el mercado de capitales, es un sector muy importante en el cual la CFE ha redoblado esfuerzos a través de ese instrumento financiero para poder coparticipar con estos inversionistas en los proyectos prioritarios de la CFE. Proyectos prioritarios que son unidades elegibles, las cuales podrían ser la Red Nacional de Transmisión, puede ser distribución o puede ser generación. La que sigue, por favor. Entonces, la propuesta que emite el Ejecutivo Federal tiene una perspectiva en la cual se busca el hecho de fortalecer a la empresa filial, a la empresa CFE. ¿Y por qué es importante que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad para estos fines? Porque a partir de esto, como ya lo dijo el doctor Carlos de Guerrero Lizardi, pues vamos a buscar el tema, o se busca el hecho de buscar el tema de garantizar la frontera de producción, pero además de esto se busca que se genere crecimiento y desarrollo económico. Y se ha comentado algunas circunstancias con respecto a una visión que en cierta manera tiene que ver con una visión en la cual se acaba de comentar hace un momento, de cómo en estos años ha venido una pérdida muy importante con respecto a la fortaleza y la eficiencia, o vamos a llamarla esta frontera de la producción, con respecto a la capacidad que tiene la CFE. La fibra CFE tiene esta finalidad de acuerdo ya a la visión que tenemos en la filial CFE y fortalecerla a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué es importante esta situación? Porque a partir del levantamiento de estos capitales, vamos a explicar ahorita de qué trata este tema de la fibra, pues nosotros podemos, no nada más el hecho de que sean inversiones por parte de la Comisión Federal de Electricidad, sino que también un sector importante, le comento, señor presidente, del Consejo Empresarial, que pues estamos de la mano con los inversionistas que participan en el mercado bursátil. Todo el tiempo estamos revisando a los analistas del mercado que son independientes a la CFE y que muestran las perspectivas, y a partir de eso, a partir de un gobierno corporativo que tiene este instrumento por el tema fibra, que tiene todo un proceso dentro de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, tiene que generar confianza, tiene que generar transparencia y elementos suficientes que todo el tiempo estamos evaluando con nuestros consejeros independientes. Se emiten recomendaciones, se emiten criterios para que en función de eso se fortalezca la fibra a través del fortalecimiento de CFE. Y eso es un elemento muy importante porque garantizamos esta cuestión, que a veces es complicado manejar ese tipo de espacios, pero lo que se aspira con el concepto de gobernanza. Pero la gobernanza en ese sentido, que involucra la participación social, también involucra la participación con el sector empresarial. Pero este sector empresarial, a través de lo que nosotros llamamos los tenedores del instrumento, pues es muy importante que sean escuchados, porque al fin y al cabo parecería que en los planteamientos que se han dicho en los dos ponencias anteriores, que no los estamos tomando en cuenta. Más bien dicho, es que parecería que hay una élite que no deja participar a otro componente empresarial, que son los inversionistas, y que todo el tiempo están pendientes a través de diferentes plataformas como Bloomberg, como sistemas de información del INEGI, etc., del desempeño del país, del desempeño de la CFE, y que nosotros en este ejercicio de transparencia, rendición de cuentas, pues damos esta información para que se fortalezca. Eso es importante comentarlo y eso es importante que lo puedan manifestar en esta presentación que traemos, porque al fin y al cabo la CFE Fibra es el primer fideicomiso de inversión de energía en infraestructura en México. Es uno de los principales mecanismos que el mismo mercado nos ha permitido llevar con ese instrumento. Y le quiero comentar una cosa, también fue retomado de un ejercicio de una administración anterior, pero lo fortalecimos. No lo descuidamos y con la visión de la CFE y de la actual administración buscamos fortalecer y dar un mensaje muy importante de crecimiento y de mejores perspectivas con respecto a las fortalezas que la CFE puede dar y la participación de estos privados. La CFE obtiene recursos de mercados de capitales para fin de financiar proyectos prioritarios de inversión, las mismas necesidades que a partir de los análisis que se presentan por diferentes analistas del mercado bursátil se pueden desarrollar y generar. Así que también con esta reforma eléctrica, pues básicamente lo que se busca al momento que se va a permanecer, que se manifiesta en el mismo documento, que permanece la empresa filial CFE Capital, se da certidumbre y ese es un mensaje que le damos al público inversionista a través de los medios de comunicación, que puedan llegar a nuestro público inversionista, que siempre está pendiente de este tema, y al mercado bursátil,
permanece la FIBRAE, este primer fideicomiso, que el hecho de que dejara de participar y que no participara CFE Capital involucraría una situación muy complicada en el mismo mercado bursátil, que todo el día, que en este momento, si ustedes se meten a la aplicación de la Bolsa Mexicana de Valores, pueden ver minuto a minuto cómo se da el comportamiento de nuestro precio y nuestros rendimientos. Es muy importante este mensaje para darle a este público inversionista que la CFE confía en esta situación, confía en este brazo importante de los inversionistas y que son importantes para poder desarrollar los proyectos de inversión y que van a participar directamente en este proceso de acuerdo a las reglas que el mercado mismo nos dice. Porque también quiero aclarar este tema. Se ha dicho que no consideramos las fuerzas de mercado. No, tomamos en cuenta el mercado como tal porque es un factor importante para que nosotros podamos tener recursos y transmitírselos a la CFE. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Aquí básicamente estamos basándonos en cuál es el fortalecimiento de la fibra CFE a través de los proyectos prioritarios. Y este instrumento financiero es estratégico para la CFE, pero que además va a permitir enriquecer lo que involucra el fortalecimiento de inversiones en este crecimiento del sector eléctrico. Porque ahorita una parte fundamental para el crecimiento económico, pues es que se dé el proceso de inversión y que en el largo plazo permita que sea sostenible, que ese es el fin de este foro, pero que adicionalmente genere las condiciones de desarrollo. Y es importante decirle que todos ustedes pueden entrar a la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores, ponen la clave FCFE 18 y pueden ustedes ver cuál es el rendimiento, el desempeño de este instrumento de la CFE en el mercado bursátil. La que sigue, que es compartido y principalmente con nuestros inversionistas a través de nuestro gobierno corporativo y que tenemos una asamblea de socios, una asamblea de tenedores. ¿Dónde viene nuestro proceso estratégico de inversión? A través de la Red Nacional de Transmisión, una red nacional de transmisión que es exclusiva del Estado mexicano y que tiene una red importante de más de 110.333 kilómetros de líneas de transmisión y subtransmisión, las cuales todo el tiempo nos están pidiendo información, los diferentes mecanismos que tenemos a través de los analistas inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores para poder valorar y garantizar los flujos de efectivo crecientes y constantes. La que sigue, por favor. Si me apoyan con la siguiente, muchas gracias. Y los beneficios de invertir en esta fibra, pues básicamente la oportunidad de inversionistas de participar en el crecimiento del sector eléctrico a través de la Red Nacional de Transmisión, porque nos había comentado en otros espacios que también tenemos esta apertura, a pesar de que es exclusiva del Estado, los inversionistas a través de este esquema CFE FibraE, a través del esquema FibraE pueden participar. El esquema FibraE, les comento, es importante en términos de los incentivos fiscales atractivos de los inversionistas locales. Esta es una acreditación de fibra que todo el tiempo, cada año lo tenemos que evaluar y nos certifican. Si no tuviéramos este certificado de FibraE, no podríamos participar en esta situación en los mercados de capitales y en automático los fondos de inversión dejarían de invertir con nosotros, dejarían de participar en el mercado secundario y no tendríamos las posibilidades de sacar una colocación subsecuente. Además, nos permite tener bajo nuestro efecto importante de flujos de efectivo, rendimientos de efectivo, certidumbre y garantizamos la seguridad de los inversionistas para poder participar a través del hecho de que CFE Transmisión posee el 25% de los certificados a través de nuestra serie B. Tenemos en este título, en este certificado, en este instrumento financiero, dos cifras A y B con las cuales podemos participar. La que sigue, por favor. Bueno, aquí viene una cuestión que ya no vamos a poder comentar porque tiene que ver con los tipos de inversionistas que participan. La que sigue, por favor. Este es el instrumento financiero que tenemos a lo largo de la historia. Cuando en la anterior administración tuvieron muy bajo, fue el precio de colocación 19 pesos y tuvieron el nivel de rendimiento más bajo de 14.30. Cuando llegamos a la administración, de acuerdo a la fortaleza de la CFE, nuestro instrumento se incrementó de manera significativa a tal grado que tenemos un rendimiento esperado del 36% desde el primer momento que salió hasta nuestra actual administración y llegamos a estar por encima del valor de rendimiento del mercado bursátil. Esto significa que nuestro instrumento está bien posicionado y la CFE también. La que sigue, por favor, para dar un poco de atención. Aquí están los precios que dan los bancos que participan con el sector empresarial, nos dan esta calificación y nos dan perspectiva de participación en el mercado bursátil. José Arturo, ¿Cuál es el mensaje final que quiero decir con esta situación? Y en otro momento que me den posibilidad de participar lo voy a profundizar. El hecho de que nosotros tengamos los mejores rendimientos depende de la tarifa de transmisión.
Este esquema de participación de PIOs y sociedades de autoabasto, lo que hacen con este subsidio es que no se obtengan los suficientes ingresos que requieren los inversionistas. El hecho es que tener mejores condiciones de la tarifa de transmisión nos va a ayudar de manera significativa para poder darle mayor valor a los inversionistas que tenemos. Y ese es el mensaje en el cual queremos decir que estamos nosotros de la mano con el público inversionista y que esperamos que con esta reforma nosotros atendemos a este público inversionista y que también el Consejo Económico Empresarial los escuche. Parecería que no necesariamente está al pendiente de ellos. Muchas gracias por su atención.